Estamos ya con Paola del Carpio con información relevante y un tema que ella hace unos días también nos decía, tenemos que tocarlo porque las cifras siguen siendo alarmantes. Adelante, Paola, buenos días. Hola, Fátima, ¿cómo estás? Efectivamente, ¿no? Bueno, venimos hablando muchos meses sobre la inflación, los elevados precios y una preocupación que tenemos desde el año pasado es la seguridad alimentaria de los peruanos. Es decir, si los hogares están teniendo acceso oportuno a alimentos de calidad. Y algo que ya nos viene preocupando es que han salido cifras del IEP que nos dicen que casi el 50% de los hogares en este año, el 46%, se han quedado sin alimentos en los últimos 3 meses por falta de recursos. No estamos en un país donde no haya alimentos, estamos en un país donde los alimentos están muy caros y los empleos no nos están dando suficiente ingreso para ello. Paola, permíteme solamente para aterrizar este porcentaje. ¿Significa que son mesas donde de repente dejaron de desayunar, almorzar, alguna comida, cenar, por ejemplo? O incluso dijeron, hoy no puedo comer, guardo para mañana? Así es, y claro, esto ha empeorado. Quiero notar, miramos desde el año 2022, que cargábamos toda la inflación del año 2021, que también era elevada, pero después fue más elevada. Estábamos en 44% de los hogares, ya bastante elevado, y hemos empeorado en 2 puntos porcentuales. ¿Post-pandemia? Post-pandemia. Y aquí hablamos todavía de no recuperarnos, sino empeorar. Así es. Y pensemos, en el año 2012 se hizo esta misma pregunta a los hogares cuando teníamos un nivel de pobreza similar al del 2021. O sea, no era un tema de pobreza, es un tema de inflación, es un tema de los precios a los que acceden los hogares. El 17%, veamos la distancia enorme que hay entre 17% y 46% de los hogares había respondido que se quedó sin alimentos por falta de recursos. Entonces, el deterioro de la seguridad alimentaria de los peruanos es bien importante. Y esta es una de las cifras que nos arroja ese estudio. Otras, por ejemplo, que no está en el gráfico, pero te la digo, ¿no? Es correcto. Solo el 7% ha podido seguir consumiendo alimentos sin sacrificar otros aspectos de su presupuesto. Es decir, sigue comiendo lo mismo de hace varios años. Y 3/4 han reducido en cierta forma su consumo de alimentos. Entonces estamos muy preocupados en general. Esto es los hogares. Pero ahora fijémonos, y creo que esto es bien importante, en qué está ocurriendo con la salud de los más pequeños de la casa. En edad de formación. En edad de formación del cerebrito, desarrollo cognitivo, desarrollo físico y todo lo que implica eso para el futuro. Una cosa que nos preocupa siempre es la anemia. La anemia, que es la deficiencia de hierro en el cuerpo, pues es algo que afecta en el largo plazo a los niños cuando son muy pequeños, sobre todo menores de 3 años. En este año está en 42% de los niños menores de 3 años. Es bastante elevado, ¿no? Pero hay que decir que hemos estado estancados en esta cifra incluso antes de la pandemia. Habíamos mejorado ligeramente para el año 2019 y lamentablemente pues vino la pandemia, la inflación y todo lo que eso ha implicado con el cambio de hábitos de consumo de alimentos en los hogares y nuevamente los niños se han visto afectados. Esta cifra que alguien podría decirnos, acá hay una mejoría en el 2021, ¿responde acaso a un margen de error? ¿También podría ser? No, sino que los efectos de esta enfermedad no son tan inmediatos, ¿no? Entendido. Y también que en el año 2020 es distinto, no teníamos un problema de cierre de la economía, pero la inflación no estaba en los niveles que estaban en el 2021 y 2022. Y antes de avanzar con la siguiente gráfica, y esto lo dirán los profesionales de salud, pero el problema es que, y nos preocupa mucho, que sean los más afectados los pequeños, porque luego las consecuencias de la anemia son irreversibles y afecta la economía del país. Esto es así, la productividad, es decir, la obtención de buenos salarios, competitividad laboral, la educación y la salud. Más adelante, con esta afectación, una persona, un adulto, tendrá que gastar más en problemas vinculados definitivamente al asunto médico. Vamos ahora con el siguiente cuadro. Así es, y esto es muy diferente cuando entramos al detalle de las regiones. Aquí hemos puesto las 3 regiones con los casos más críticos de anemia en menores de 3 años, que son Puno, Ucayali y Huancavelica. Es importante mencionar que la medición a veces varía un poco. Por ejemplo, Puno, en todos los casos estamos hablando de casi 70% de casos de anemia en niños menores de 3 años. Pero sobre todo en aquellas regiones donde hay más altura, como es el caso de Puno, normalmente la medición tiende a estar un poco sobrevalorada, pero de todas maneras es altísimo. O sea, estamos hablando del 70% y hay que ver la tendencia. ¿Cómo han ido cambiando los números desde antes de la pandemia
pandemia a después de la pandemia. En Puno vemos que los casos pues eran los más críticos del país. Estábamos en 69% en el 2019. Y bajó un poco a 67%. Pues qué bueno, pero tampoco es una cifra para alegrarse, ¿no? Claro. Y luego lo que sí nos preocupa es Ucayali y Huancavelica, donde vemos un deterioro ya de varios años, ¿no? No solo desde el 2019, va de años atrás que se viene deteriorando y deteriorando el tema de los casos de anemia en los chicos. Y aquí, Fátima, hay que decir una cosa muy importante. En el caso de la anemia, tiene que ver con el Ministerio de Salud, por supuesto. Sí. Porque tiene que ver desde la gestante que está recibiendo su suplemento de hierro, está yendo a sus controles. Tiene que ver con el niño que desde los 4 meses debe recibir su suplemento de hierro y que también debe tener todos sus controles al día, que hablábamos la semana pasada justamente que eso está muy retrasado. Correcto. Pero también tiene que ver con el Ministerio de Economía, que ofrece incentivos. Tiene que ver con el Ministerio de Educación, tiene que ver con un montón de ministerios. Entonces, ¿qué pasa? Hemos tenido ya un número de años por la crisis política en la cual la gestión pública ha sido dejada totalmente de lado y empezamos a ver las consecuencias de dejarla de lado, porque esto es una estrategia multisectorial, involucra los 3 niveles de gobierno, involucra varios sectores y sin gestión pública lamentablemente esto no avanza. Esa es la clave, porque Puno tiene años de años siendo el lugar más dramático en cuanto a la anemia. En Ucayali hay ahora más inversión privada, uno llega a la ciudad y ve cómo se ha avanzado, pero lamentablemente sobre la anemia está retrocediendo. Hablamos de afectación a largo plazo, no solo sobre las personas, sino sobre el país, en salud, educación, productividad. Así que qué bueno que ya hemos hablado de esto, Paola. Todos tenemos y aquí los hogares tienen un rol, también tienen que tener a sus hijos en los controles al día. Y por otro lado el sector privado, que tiene muchas iniciativas positivas, también enfocar sus esfuerzos en los niños menores de 3 años, que es la población más crítica, donde los daños son más irreversibles. Todos tenemos un rol en esta lucha. Preocupante, Paola, pero muchas gracias por el tema y vamos ahora a continuar con más información. Alicia, adelante.